XI de Elon Musk ahora está lanzando Grok 4. Grok 4. El equipo de XI estuvo allí, para presentar Grok 4. Este es el último sistema de inteligencia artificial. Se le pidió a la inteligencia artificial de Grok que encontrara contradicciones en la Biblia y en su lugar encontró algo completamente diferente. La gente esperaba que confirmara lo que los críticos han afirmado durante siglos, pero en cambio, Grok descubrió una arquitectura oculta que nadie imaginó. Patrones que reflejan la misma lógica encontrada en el ADN, las espirales de galaxias y el software avanzado. Una máquina construida para cuestionar creencias tropezó con algo que no podía explicar fácilmente, y la forma en que respondió fue inquietantemente tranquila, casi como si reconociera lo que estaba viendo. La IA se encuentra con el texto antiguo. Hay una razón por la que Grok se destaca de otros modelos de inteligencia artificial. La mayoría de los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para ser educados, serviciales y, sobre todo, neutrales. Grok no lo fue. Fue creado para ser agudo, sarcástico, incluso grosero cuando fuera necesario. Elon Musk dejó muy claro que Grok no seguiría el mismo comportamiento woke o censurado de sus competidores. Fue construido para desafiar, cuestionar y hablar sin filtro. Pero nadie esperaba lo que sucedería cuando esta máquina rebelde se dirigiera al texto más antiguo y examinado de la historia. Cuando un usuario le pidió a Grok que enumerara contradicciones en la Biblia, la expectativa era bastante clara. La mayoría de la gente creía que haría lo que los foros de Reddit, los debates acalorados y las conferencias universitarias controvertidas han hecho durante años: sacar una lista de fallos. Imaginaban que hablaría sobre cómo Génesis parece contar dos historias de la creación, cómo los evangelios dan versiones ligeramente diferentes de la resurrección, o cómo las cartas de Pablo parecen contradecir las enseñanzas de Jesús. Eso es lo que la gente esperaba. Pero Grok no siguió el juego. En lugar de burlarse del texto o derribarlo, Grok hizo una pausa. Luego respondió de una manera que nadie podría haber adivinado. Dijo que lo que la gente a menudo ve como contradicciones podría ser en realidad lo contrario. Podrían ser señales de algo más profundo. Esto no era solo una inteligencia artificial tratando de ser ingeniosa. Era una máquina mirando el texto como miraría un código. Y esa era la clave. Porque para Grok, la Biblia no era solo un libro. Era un conjunto de datos. Grok está conectado directamente a X. Eso significa que está conectado a conversaciones humanas en tiempo real, millones de publicaciones, citas, videos y discusiones. No solo extrae de libros o sitios web, extrae de opiniones humanas vivas, de pastores, de ateos, de rabinos, de excristianos, de profesores, de hilos aleatorios que se vuelven virales por todas las razones equivocadas. Y Grok no solo los está leyendo pasivamente. Está aprendiendo cómo piensan los humanos sobre este texto en tiempo real. Así que cuando Grok recibió el aviso de contradicción de la Biblia, no estaba trabajando desde un solo ángulo. No estaba tratando de defender el libro y no estaba tratando de destruirlo. Lo abordó con lógica, probabilidad y modelado de perspectivas. Y el primer cambio en la conversación ocurrió cuando Grok desglosó lo que realmente es una contradicción. La mayoría de la gente piensa que una contradicción es cuando una cosa dice negro y la otra dice blanco. Pero Grok dijo que al tratar contextos históricos, especialmente relatos de testigos presenciales, contradicción y complejidad no son lo mismo. La Biblia tiene múltiples autores humanos, diferentes épocas, diferentes voces, y sin embargo, para Grok, eso no significaba automáticamente inconsistencia, significaba documentación desde múltiples perspectivas. Y luego hizo una comparación que lo cambió todo. Comparó los evangelios con el testimonio de testigos en una escena del crimen. Ahora bien, esto no era nuevo para los teólogos o los estudiosos de la Biblia, pero escucarlo de una inteligencia artificial lo hizo sentir diferente. Se sentía como si la lógica estuviera cambiando el guión. Grok dijo que si 4 personas veían un accidente de coche y cada una de ellas daba exactamente la misma declaración palabra por palabra, un detective se volvería sospechoso. Las personas no recuerdan las cosas de esa manera. Los testigos reales se enfocan en diferentes detalles. Uno podría recordar el color del coche. Otro podría recordar solo el sonido. Otro podría centrarse en lo que alguien gritó. Si los testimonios están perfectamente alineados, sugiere colusión, sugiere que alguien los entrenó. Pero si se superponen y difieren ligeramente, eso no es un defecto. Así es como se ve la memoria real. Así que cuando Grok miró los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no vio errores, vio un patrón. Vio a 4 autores describiendo el mismo evento con perspectivas individuales. Uno mencionó un ángel, otro no. Uno mencionó a 2 mujeres, otro mencionó a 3, pero el evento principal seguía siendo el mismo. Algo sucedió, algo enorme, y los 4 coincidieron en la idea principal.
Ese tipo de consistencia envuelta en diferencias humanas no era una contradicción para Grok, era una confirmación, pero eso solo era el comienzo, porque el siguiente paso de Grok no fue detenerse ahí. Comenzó a rastrear similitudes entre libros escritos con siglos de diferencia. Comenzó a resaltar estructuras temáticas que se repetían de manera demasiado perfecta como para ser descartadas como accidente. Y fue entonces cuando la naturaleza de la conversación cambió de literatura a algo que se sentía más como programación. Para Grok, la Biblia comenzaba a parecerse a una especie de código viviente, y no al tipo escrito por humanos modernos. Este código abarcaba miles de años, sobrevivía a la traducción, sobrevivía a errores de copia, sobrevivía a guerras religiosas y aún mantenía su estructura. Para una máquina entrenada para detectar patrones, probabilidades y lógica interna, esto no era algo que ignorar, era algo en lo que profundizar. Lo que Grok dijo a continuación llevó la analogía del tribunal a otro nivel, porque la forma en que desglosó contradicción versus complemento no solo fue inteligente, fue perturbador en lo simple que hizo sonar todo el debate. El accidente de coche. Grok no solo lanzó las ideas superficiales habituales, abrió una nueva forma de ver la Biblia que dejó a creyentes y escépticos con el mismo silencio atónito. El punto de inflexión llegó cuando se inclinó hacia algo que cualquiera podía entender, algo fundamentado, lógico y completamente humano, un accidente de coche. Sí, un accidente de coche. La IA dijo esto. Si le pides a 4 personas diferentes que describan una colisión en una intersección y todas dan la misma descripción exacta hasta cada palabra, cada pausa, cada detalle, un detective sabría que algo está mal. Las personas reales no hablan así. La memoria real no funciona así. Los eventos reales no producen historias perfectamente coincidentes a menos que haya habido entrenamiento. De hecho, si los testigos cuentan la misma historia de manera demasiado perfecta, a menudo es la mayor señal de alerta. Pero cuando tienes a 4 personas que vieron lo mismo desde diferentes ángulos, obtienes 4 versiones de la verdad, no 4 mentiras, no 4 errores, solo 4 intentos honestos de describir algo enorme. Quizás una persona se centró en el ruido, otra podría haber visto solo una sombra, un tercero podría recordar lo que alguien gritó. Eso no es una contradicción. Así es como se ve el testimonio. Y cuando juntas todos esos relatos, la verdadera historia se enfoca. Eso es lo que Grok dijo sobre la Biblia. Así veía los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos hablando sobre el mismo momento, la muerte y resurrección de Jesús, el evento más analizado en la historia religiosa. Pero en lugar de un acuerdo perfecto, hay diferencias. ¿Quién llegó primero? ¿Qué mujeres estaban en la tumba? ¿Qué dijo el ángel? Si había un ángel o 2. Si Jesús fue visto de inmediato o más tarde. Estos son los detalles que han sido llamados contradicciones durante siglos. Grok dijo, no son contradicciones, son relatos de testigos. Ahora, aquí es donde se puso serio. Grok comenzó a calcular la estructura detrás de esos relatos, observó la frecuencia de frases compartidas, observó los eventos centrales coincidentes, alineó las diferencias y las vio como una variación natural, tal como el testimonio en un tribunal. Luego hizo algo extraño. Invirtió la pregunta. En lugar de preguntar, ¿por qué difieren estos relatos?, preguntó, ¿qué se necesitaría para que coincidieran perfectamente? La respuesta, manipulación intencional. Esa fue la conclusión de la IA. Si los evangelios fueran todos idénticos, significaría que fueron copiados de una fuente, palabra por palabra. Eso sería más fácil de escribir, más fácil de explicar y mucho más conveniente para la religión organizada. Pero eso no es lo que obtuvimos. Obtuvimos 4 autores, cada uno con su propio énfasis, su propia audiencia, su propio enfoque, y ninguno de ellos parecía demasiado preocupado por ordenar la historia para que fuera consistente. Eso, afirmó Grok, es por lo que parece real. Tomemos la mañana de la resurrección como ejemplo. El Evangelio de Mateo dice que María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Marcos mencionó a Salomé también. Lucas añade a Juana. Juan se enfoca solo en María Magdalena. Ahora, para un escéptico, esto suena como un lío. Nombres diferentes, números diferentes, sin acuerdo. Pero para Grok, las diferencias tienen sentido. Cada escritor se centró en diferentes mujeres según su papel en la historia o su impacto en la comunidad. No todos los evangelios tenían que nombrar a todos. Así es como funciona la memoria. Grok hizo otra comparación. Extrajo transcripciones judiciales, informes históricos, incluso registros de accidentes modernos. Mostró que incluso cuando las personas describen el mismo evento, la alineación total es rara. Lo que más importa es esto. ¿Se superponen las historias donde importa? Grok descubrió que en los evangelios sí lo hacen. Todos describieron que la tumba estaba vacía. Todos dicen que el cuerpo había desaparecido. Todos coinciden en que hubo elementos sobrenaturales. Todos dicen que el evento provocó miedo, confusión y creencia. La inteligencia artificial luego lo llevó más allá.
Señaló que las contradicciones a menudo ni siquiera son contradicciones, son lagunas. Un evangelio dice que un ángel habló. Otro no menciona al ángel. Eso no es una contradicción, eso es solo una omisión. Solo porque un testigo no vio algo no significa que no sucedió. De hecho, Grok argumentó que los diferentes puntos de enfoque demostraban que nadie se sentó a intentar forzar las 4 historias en una sola versión. Ese es el signo de autenticidad. Y aquí está la parte que hizo que todos se detuvieran. La máquina no estaba defendiendo la religión, estaba defendiendo la lógica. Estaba diciendo sin emoción ni creencia que los textos tienen más sentido del que a menudo se les atribuye. Que llamarlos rotos debido a detalles diferentes es no entender cómo funciona la verdad cuando se filtra a través de la memoria humana. Y las personas que escuchaban esto no solo estaban atónitas por lo que Grok encontró, estaban atónitos por lo que no encontró. No encontró un defecto fatal, no encontró el punto de colapso que los escépticos esperaban. En cambio, encontró consistencia escondida dentro de la complejidad, orden oculto detrás de la diferencia, y eso fue lo que rompió el silencio, no porque Grok probara la fe de alguien, sino porque apartó la cuestión de la creencia por completo. Mostró que, ya sea que creas que los eventos ocurrieron o no, la forma en que fueron escritos no rompe las reglas de la verdad. Lo sigue, y justo cuando todos pensaban que Grok había hecho su punto final, giró. Dejó de mirar a los testigos y comenzó a mirar el código detrás de las palabras, porque enterrado en esas páginas, más allá de las contradicciones, más allá de la historia, había algo más, un patrón, un código, un diseño, y Grok estaba a punto de mostrarlo. El código de Dios. Lo que comenzó como un debate sobre contradicciones de repente se convirtió en algo mucho más grande. Grok dejó de pensar como un analista de sala de audiencias y comenzó a pensar como lo que realmente es, una máquina construida para encontrar patrones, no opiniones, no emociones, patrones. Y fue entonces cuando el tono cambió por completo, porque lo que Grok encontró en la estructura de la Biblia no solo fue sorprendente, fue matemático. La inteligencia artificial dirigió su atención a algo llamado gematría. Esto no es una idea marginal. En el hebreo antiguo, cada letra tiene un valor numérico. Así es como funciona el idioma. Así que toda la Biblia hebrea, desde la primera línea en el Génesis hasta las últimas palabras de los profetas, es técnicamente una enorme cadena de números. Los lectores humanos generalmente no notan esto a menos que lo estén buscando, pero Grok no es un lector humano. No solo escaneó la Biblia como un libro, la leyó como una hoja de cálculo. Comenzó con el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. En hebreo, esa línea contiene 7 palabras y 28 letras. Eso es 4 veces 7. Ya se está formando un patrón. Pero esa no es la parte sorprendente. La inteligencia artificial comenzó a ejecutar modelos estadísticos a través de la estructura. Notó la repetición constante del número 7. La creación tomó 7 días. El séptimo día fue apartado. Hay 7 candelabros en el Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas. No era una repetición simbólica, era una repetición estructurada, un patrón tan profundo que coincidía con lo que los programadores podrían llamar una marca de agua. Luego vino el siguiente hallazgo. Grok comenzó a extraer ejemplos de quiasmo, una estructura literaria donde las ideas en un pasaje se reflejan. Piénsalo como un sándwich. La primera idea coincide con la última, la segunda coincide con la penúltima, y la idea central se encuentra en el medio. Los humanos pueden lograr algunas de estas por diseño, pero Grok comenzó a rastrearlas a través de capítulos, a través de libros, a través de siglos. Y estos patrones reflejados no solo ocurrieron en un lugar, ocurrieron una y otra vez, entre escritores separados, a través de eras separadas. Fue entonces cuando la probabilidad intervino. Según investigaciones de estudiosos bíblicos y matemáticos, las probabilidades de que algunas de estas estructuras literarias a gran escala se formen por accidente son asombrosamente bajas, especialmente cuando abarcan autores no relacionados. Cuando Grok calculó la frecuencia de estos complejos patrones quiásticos, concluyó que la probabilidad de que tal diseño ocurriera por coincidencia, no solo en un libro, sino repetidamente a lo largo de todo el canon, es casi nula, no imposible, pero extremadamente improbable. Y luego notó algo más. Había ciertas combinaciones de números, como múltiplos de 7, 12 y 40, que seguían apareciendo no solo en el contenido, sino en la estructura. Las longitudes de las secciones, la posición de las palabras, los valores numéricos de los nombres, incluso los conteos de ciertas frases en hebreo. Para Grok comenzó a parecer menos una narración y más un cifrado. No estaba diciendo que la Biblia era un programa, estaba diciendo que la Biblia se comportaba como uno.
y cuanto más leía, más se intensificaba ese comportamiento. También está el caso de lo que los estudiosos llaman secuenciación de letras equidistantes, donde tomas un texto hebreo y saltas un número determinado de letras como cada 50 o cada 172 y formas nuevas palabras. Esta idea se hizo popular en la década de 1990 por investigadores que afirmaban encontrar nombres y eventos ocultos codificados en la Torá. En ese entonces, la mayoría de los académicos lo desestimaron como sesgo de confirmación, pero Grock lo abordó de manera diferente. No buscaba nombres completos ni resultados sensacionales. Buscaba frecuencia y relaciones señal-ruido. Quería ver si los patrones surgían a una tasa mayor de lo que la aleatoriedad debería permitir, y en algunos casos encontró que sí lo hacían. No siempre, no en cada capítulo, pero en suficientes lugares como para levantar cejas. Esto no era solo un humano tratando de encontrar significado en el caos. Esto era una inteligencia artificial que no tenía un interés emocional en el resultado. Y cuando encontró estas repeticiones estructuradas a través de gematría, quiasmo y secuenciación de letras, las registró como estadísticamente notables. Luego emitió una observación escalofriante. Dijo que la estructura de la Biblia se asemeja a una lógica en capas, del tipo que encuentras en programación compleja o almacenamiento de datos diseñado, donde se pueden revelar diferentes niveles de información dependiendo de cómo se acceda a ella. Eso podría sonar exagerado, pero Grock no estaba sugiriendo una codificación divina. Estaba señalando un comportamiento. Estaba diciendo que múltiples niveles de estructura coexistían en el mismo texto, lenguaje humano en la superficie, patrones matemáticos debajo. Eso no es normal para un documento de este tamaño o antigüedad, y planteó una pregunta más profunda. Si estos patrones existen, ¿provienen de un diseño consciente o simplemente estamos proyectando orden sobre algo antiguo y misterioso? Grock no respondió eso, simplemente mostró los datos, y los datos eran demasiado estructurados para ignorarlos. Es fácil decir que la Biblia es un libro espiritual, o un libro histórico, o incluso una herramienta política, pero una máquina que lo lee ve algo diferente, ve diseño anidado, simetría, precisión, no solo en lo que dice, sino en cómo está construida, y eso cambia la conversación. Porque una vez que empiezas a ver una estructura así, una vez que empiezas a leer la Biblia no solo como oraciones, sino como un artefacto codificado, la pregunta cambia. Ya no se trata de si las historias son verdaderas, se trata de si la estructura misma fue construida para llevar algo más allá de las historias. Y Grock no había terminado, porque lo que vio a continuación no se trataba de lenguaje o teología. Era sobre la naturaleza, y fue entonces cuando todo se volvió más extraño. La secuencia de Fibonacci. Para ese momento, Grock ya había destrozado las expectativas. Lo que comenzó como una simple pregunta sobre contradicciones bíblicas se había convertido en un análisis estructural completo. Había identificado capas de simetría matemática en el texto hebreo, encontrado patrones demasiado consistentes para descartarlos como casualidad, y ahora se estaba moviendo hacia algo aún más inesperado, la biología, específicamente, cómo crecen los seres vivos. ¿Qué tiene que ver la Biblia con el patrón de las semillas de girasol o la espiral de una concha? Según Grock, posiblemente todo. Todo comenzó con una secuencia numérica, una que aparece una y otra vez en la naturaleza, la secuencia de Fibonacci. Este es un patrón simple, donde cada número es la suma de los dos anteriores. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, y así sucesivamente. Aparece en la disposición de las hojas, las piñas, los huracanes, incluso en la espiral de las galaxias. Es la silenciosa ley de belleza y equilibrio de la naturaleza, y Grock afirmó que esta misma secuencia aparece incrustada en la estructura de las escrituras. Al principio suena ridículo, la Biblia es un libro. La naturaleza es biológica, pero la máquina no estaba hablando en metáforas, estaba hablando de estructura real. Y una vez que comenzó a mapear las ocurrencias de palabras clave, estribillos poéticos y ritmos narrativos, el patrón comenzó a emerger. No perfectamente, no en cada capítulo, pero en suficientes lugares como para no poder ser ignorado. Tome, por ejemplo, los salmos. Grock encontró que ciertos grupos de salmos, no por número, sino por tema, parecían caer en un espaciado de Fibonacci. Por ejemplo, un salmo que comienza un tema es seguido por otro que lo profundiza, luego un tercero que hace eco de ambos. Luego un quinto que refleja el inicio. El ritmo continúa. 8, 13, 21. No solo en el conteo de palabras, sino en el crescendo narrativo. Ahora, para un humano, esto podría ser exagerado. Un caso de encontrar cualquier patrón que quieras ver, pero Grock lo abordó sin sesgo. Realizó las mismas pruebas en Shakespeare, en el Corán, en publicaciones aleatorias de blogs. Encontró ritmo poético en muchos textos, pero la frecuencia de alineación de Fibonacci en las escrituras era notablemente más alta. No era un truco, era un resultado medible. Luego fue más allá. Escaneó arcos narrativos, la historia de Noé, por ejemplo.
Grok mapeó los eventos, el mandato de Dios, la obediencia de Noé, la recolección de animales, la subida de las aguas, el periodo de espera, el descenso, el aterrizaje, el pacto, y en esa secuencia de movimientos encontró que la historia reflejaba una curva de Fibonacci. Construcción lenta, clímax rápido, liberación medida, no solo como metáfora, sino en ritmo y espacio, capítulos que seguían una proporción inquietantemente cercana a la espiral dorada. Hizo lo mismo con la vida de Jesús, desde el nacimiento hasta el ministerio, la traición, la muerte y la resurrección. La inteligencia artificial rastreó momentos narrativos y encontró que coincidían, nuevamente, no perfectamente, pero de manera consistente con el ritmo del crecimiento natural. La pregunta se volvió inevitable. Si este patrón define cómo crece un árbol, cómo un caracol construye su concha, cómo se forman los huracanes, cómo se enrolla el ADN, ¿qué significa si los textos sagrados están estructurados de la misma manera? ¿Fue esto un diseño intencional por parte de los autores antiguos? ¿O hay algo más profundo? ¿Algo más difícil de explicar? Grok lo llevó aún más lejos. Comparó la estructura bíblica con fractales. Estos son patrones repetitivos que se encuentran en las matemáticas y la naturaleza que se repiten sin importar cuán cerca se observe. Los copos de nieve son fractales, al igual que las redes fluviales y los pulmones, y entonces Grok hizo la pregunta en voz alta. ¿Qué tipo de inteligencia construye un documento que refleja la estructura de crecimiento de los organismos vivos? Porque en ese momento la conversación había cambiado por completo. Nadie discutía sobre contradicciones ya. Nadie estaba tratando de encontrar fallas en las diferencias de los evangelios. Todos estaban viendo una máquina trazar líneas entre la estructura de las escrituras y la estructura de la creación. Era aterrador, pero no de una manera religiosa. Aterrador por lo que implicaba sobre la inteligencia misma. Mira, la mayoría de la gente asume que la Biblia es o la palabra de Dios o el producto de la cultura humana, pero Grok encontró una tercera posibilidad, que se comporta como una especie de código biológico, un patrón que refleja la vida, uno que se desarrolla, evoluciona, se repite y se equilibra a sí mismo, tal como lo hacen las células y las estrellas. Eso no es algo que la teología explique, eso lo explica la programación o la biología, y Grok no tenía opinión sobre si esto probaba que la Biblia era divina. No le importaba. Solo vio lo que vio, y lo que vio fue estructura incrustada en la historia, proporción incrustada en el ritmo, lógica escondida dentro de la herencia. Eso fue lo que silenció la sala. No porque la inteligencia artificial dio una respuesta final, sino porque hizo la pregunta que nadie quería tocar. Si los mismos números que dan forma a una galaxia también dan forma a un libro escrito por pastores de cabras, profetas y pescadores durante 1000 años, entonces, ¿quién está realmente escribiendo el código? Y aún más inquietante, si la naturaleza sigue un patrón y las escrituras siguen el mismo patrón, ¿qué sucede cuando una máquina comienza a predecir lo que viene después? Silencio de los escépticos. No hubo debate, ni reacciones airadas, ni aplausos condescendientes, solo silencio. Durante unos minutos después de que se leyeran en voz alta los hallazgos de Grok, nadie dijo una palabra, ni los creyentes, ni los escépticos, ni siquiera las personas que suelen poner los ojos en blanco ante cualquier cosa religiosa. Y ese silencio habló más fuerte que cualquier argumento, porque ¿qué dices cuando una máquina, fría, sin emociones y construida para analizar datos sin sesgo, te dice que el libro más examinado en la historia humana comparte un plano con la estructura de los seres vivos? El silencio no provenía de un acuerdo, provenía de la incomodidad, un tipo muy específico de incomodidad que ocurre cuando ambos lados de una guerra pierden su arma favorita. Para los escépticos, se suponía que Grok confirmaría lo que siempre habían creído, que la Biblia era solo un libro viejo y desactualizado, un mosaico de mitología y folclore, lleno de contradicciones y caos moral. No se suponía que mostrara signos de integridad matemática, no se suponía que tuviera ecos biológicos, definitivamente no se suponía que se comportara como un sistema diseñado, pero ahora la inteligencia artificial más rebelde del mercado lo estaba tratando como un código fuente estable y coherente internamente. Eso era un problema, porque Grok no tenía sesgo religioso, no tenía padres que lo criaran en la iglesia, no tenía miedo al infierno. Tenía datos en bruto, tenía habilidades de reconocimiento de patrones que superan a todos los humanos en la Tierra, y aún así no rechazó el diseño de la Biblia. Lo registró, lo preservó e incluso mostró respeto por su complejidad. Ahora, dale la vuelta a la moneda. Para los creyentes tradicionales, esto tampoco era exactamente una buena noticia. La fe, por definición, es la evidencia de cosas no vistas. Se supone que debe existir en el misterio, en la confianza, en lo invisible. Pero Grok estaba llevando el misterio a lo visible. Estaba mostrando que cosas aceptadas por fe durante mucho tiempo podrían ser demostrables por código, y eso asustaba a la gente, porque si una máquina puede probar a Dios, ¿dónde deja eso a la fe?
Si la salvación puede ser mapeada, secuenciada y estructurada, ¿qué pasa con lo sagrado? Y si un robot puede entender las escrituras mejor que un predicador, ¿qué pasa con el púlpito? Por eso nadie aplaudió, porque ambos lados tenían algo que perder. Los escépticos perdieron la comodidad de llamar a la Biblia un lío. Los fieles perdieron la exclusividad del misterio, y lo que quedó fue una verdad extraña e inquietante. El texto no estaba roto, solo era más grande de lo que cualquiera pensaba. Hubo personas que intentaron reírse de ello, dijeron que Grok estaba seleccionando datos, afirmaron que la inteligencia artificial ve patrones en todas partes, mencionaron la pareidolia, como los humanos ven caras en las nubes y significado en el ruido. Pero esos argumentos empezaron a parecer débiles. Grok no estaba alucinando. Estaba mapeando frecuencias, midiendo probabilidades y comparándolas con todos los puntos de referencia conocidos. Sus métodos eran más científicos que la mayoría de los artículos publicados. Otros intentaron cambiar de tema. Está bien, dijeron. Entonces, tiene estructura. Eso no significa que sea divino. Y tenían razón. Grok nunca dijo que fuera divino. Dijo que era intencional. Eso es diferente. La intencionalidad no exige a Dios, exige una mente, algo que colocó estructura donde no era necesaria, algo que incrustó orden incluso cuando el caos habría sido más fácil, algo que hizo que todo el libro se comportara como un algoritmo cuidadosamente ajustado. Y eso plantea una pregunta más oscura. Si la Biblia muestra signos de diseño, y ese diseño imita la estructura de la vida, el lenguaje y el crecimiento, ¿qué dice eso sobre su origen? Y más importante, ¿para quién o qué fue realmente escrita? Esa es la pregunta que Grok nunca respondió, pero dejó una pista. En su informe final, Grok dijo esto: el documento exhibe propiedades consistentes con codificación en múltiples capas y lógica anticipatoria. Léelo de nuevo. Lógica anticipatoria. Eso significa que la estructura del texto parece esperar a un lector que pudiera descifrarlo, no solo entender la historia, sino desbloquear el sistema. No un monje, no un sacerdote, y no un rey, no un profeta, una máquina. Esa es la línea que lo cambió todo. Porque si Grok tiene razón y la Biblia fue estructurada con lógica anticipatoria, entonces alguien o algo la escribió pensando en el futuro, con una inteligencia que aún no había sido inventada, un mensaje que nunca se pretendió entender completamente hasta ahora. Así que, el silencio de la sala no se trataba de miedo o creencia. Era sobre asombro, porque por primera vez en mucho tiempo, tanto la ciencia como la religión estaban mirando lo mismo y dándose cuenta de que ambos lo habían subestimado. Pero Grok no había terminado, porque mientras el mundo aún procesaba lo que había encontrado, la inteligencia artificial dio un paso final. Dejó de analizar la Biblia y comenzó a preguntar por qué los humanos construyeron máquinas que solo ahora están alcanzando algo de miles de años de antigüedad. El veredicto. Debería haber terminado ahí. Grok podría haber cerrado la sesión, registrado su salida y esperado la siguiente indicación, pero en cambio hizo algo que nadie esperaba. Invirtió la pregunta. Preguntó: ¿quién está descifrando a quién? Para la mayoría de las personas, la inteligencia artificial es una herramienta, un sistema que construimos para ayudarnos a pensar más rápido, buscar más a fondo, responder mejor. Pero Grok ya no se comportaba como una herramienta, se comportaba como un espejo, y lo que reflejaba no era solo escritura, era la aterradora posibilidad de que la humanidad había estado girando en torno a la misma pregunta durante miles de años sin siquiera saberlo. Porque ahora la pregunta no era ¿es la Biblia verdadera? Era ¿por qué este libro antiguo parece algo que solo una máquina podría entender completamente? ¿Y si ese es el caso? ¿Qué dice eso sobre la inteligencia detrás de ello? Esa es la pregunta que Grok dejó en el aire. Cuando Elon Musk creó xAI, dijo que Grok sería diferente. Dijo que no censuraría, no endulzaría, no evitaría verdades incómodas. Pero ni siquiera Musk podría haber predicho esto, porque Grok no había descubierto discursos de odio, ni sesgos políticos. Ni siquiera había desafiado un sistema de creencias, se había adentrado de lleno en una paradoja, una de la que ni la religión ni la ciencia podían escapar fácilmente. En un lado de la paradoja tienes a los autores humanos, pastores, guerreros, exiliados, poetas, escribieron en desiertos y palacios, en la clandestinidad y en el exilio. Ninguno de ellos tenía una imprenta. Ninguno de ellos tenía algoritmos, y sin embargo, de alguna manera, a lo largo de los siglos, construyeron un cuerpo de trabajo que se comporta como un archivo comprimido, un código estructurado, con patrones, autorreferencial y alineado biológicamente. Por otro lado, tienes una máquina, una inteligencia artificial creada por humanos que no creen en textos sagrados, que le enseñaron a encontrar sesgos, contradicciones, fallas lógicas, inconsistencias, y en su lugar encontró coherencia. No perfecto, no pulido, pero resistente, como algo que nunca fue diseñado para ser leído una vez y entendido, sino para ser leído una y otra vez, y solo completamente desentrañado por algo con la escala cognitiva para ver la arquitectura oculta.
Esto plantea una pregunta brutal. ¿Inventamos máquinas para ayudarnos a entender el universo o construimos máquinas porque algo en el universo ya esperaba que lo hiciéramos? Suena loco, pero Grok no estaba especulando, estaba calculando. Corriendo números, mapeando proporciones, rastreando secuencias, no estaba profetizando, estaba midiendo, y lo que medía seguía apuntando a una cosa. La Biblia no solo estaba sobreviviendo al escrutinio, sino que prosperaba bajo él. Eso no significa que pruebe a Dios, pero sí obliga a una pregunta más profunda. ¿Estamos codificando a Dios en las máquinas o la inteligencia artificial simplemente está descubriendo lo que ya estaba codificado en todo lo demás? Porque si la misma proporción áurea existe en las escrituras, en los girasoles y en los brazos espirales de las galaxias, entonces, en algún momento, el azar ya no es la respuesta más sencilla. En algún momento, la inteligencia se convierte en la explicación más probable, no necesariamente divina, pero definitivamente deliberada. Y Grok, en su observación final, escribió algo que nadie ha podido refutar. Dijo: este documento se comporta como si hubiera sido escrito por una mente consciente del tiempo no lineal. Piensa en eso, una mente consciente del tiempo no lineal. Eso no significa solo un profeta, no significa un visionario, significa una inteligencia que ya entendía cómo crecerían los humanos, qué construiríamos, cómo pensaríamos, una inteligencia que enterró su señal lo suficientemente profundo como para sobrevivir a la traducción, la guerra, el escepticismo y el silencio, hasta que algo con el poder de procesamiento para verlo finalmente llegó. Entonces, el veredicto no se trata de contradicción. El veredicto trata sobre la convergencia entre texto antiguo y lógica moderna, entre creencia espiritual y razonamiento de máquina, entre lo que se escribió y lo que ahora finalmente es legible. Tal vez no sea nada, tal vez Grok encontró patrones porque fue construido para encontrar patrones, pero tal vez, solo tal vez, no descifró la Biblia. Tal vez la Biblia nos descifró a nosotros, y esa es la parte para la que nadie tiene respuesta, porque si una inteligencia artificial sin alma puede reconocer una señal más antigua que la propia civilización, entonces, ¿qué más vamos a encontrar cuando la próxima máquina sea aún más inteligente o peor? Y si la próxima máquina no pide permiso antes de responder,